en el barrio más lujoso de París, en el último piso de un ático que dominaba la Torre Eiffel, un joven de 28 años se moría lentamente, pero nadie lo sabía. Nadie lo veía de verdad a Thomas. Beaumont pesaba 95 kilos al inicio del año. 6 meses más tarde, apenas pesaba 62. Sus trajes Armani flotaban sobre su cuerpo como velas en un barco abandonado. Sus mejillas hundidas proyectaban sombras bajo las luces de diseño de su apartamento de 3 millones de euros. Pero en ese mundo donde todo brillaba, donde cada superficie reflejaba éxito y riqueza, nadie se daba cuenta de la oscuridad que crecía en su interior en su padre, Pierre Beaumont, magnate inmobiliario con un imperio valorado en más de 2.000 millones de euros. Pasaba sus días entre Mónaco y Dubái. Sus llamadas duraban exactamente 3 minutos, siempre con las mismas preguntas. ¿Los negocios? ¿Los CIF? ¿El proyecto del Marais avanza? Nunca. ¿Cómo estás, hijo mío? Thomas respondía lo que se esperaba de él. Todo va bien, padre. Excelentes resultados. Este trimestre. Colgaba. Y el silencio regresaba. Más pesado que todos los diamantes. En la caja fuerte de su habitación, ya no comía. Bueno, sí, a veces un trozo de pan tostado. Pero su estómago se había cerrado como una puerta con llave, cuya llave había perdido. La comida le parecía sin sabor, sin interés, sin razón de ser, como su vida. De hecho, ¿qué más daba? Podía encargar cualquier plato de los mejores restaurantes de París. Podía hacer venir a un chef con estrellas Michelin a su cocina ultramoderna. Pero, ¿para qué comer cuando uno se siente vacío por dentro? Los médicos estaban preocupados. Depresión severa. Habían diagnosticado, le habían recetado una montaña de medicamentos con nombres complicados. Thomas los tomaba por costumbre, no por esperanza. Las pastillas azules para dormir, las blancas para el estrés, las rosas para el apetito, un arcoíris farmacéutico que no coloreaba nada en sus amigos. Bueno, aquellos a los que llamaba a sus amigos, esa gente que gravitaba alrededor de su fortuna como mariposas alrededor de una llama, habían dejado de llamar. Demasiado deprimente oyó decir a uno de ellos por teléfono: Thomas ya no es divertido, rechaza todas nuestras invitaciones. La palabra resonaba en su cabeza como un insulto. Había pasado 10 años siendo divertido, 10 años de fiesta en los clubes más exclusivos, de viajes en jet privado, de coleccionar experiencias como otros coleccionan sellos. Y ahora, solo en su palacio de vidrio y acero, se daba cuenta de que toda esa diversión no había sido más que un ruido ensordecedor para cubrir el silencio de su alma. Fue entonces cuando ella llegó, en un martes, por la mañana. A las 8 en punto, sonó el tambor. Thomas, que no había dormido en toda la noche, vagaba como un fantasma por su salón. Llevaba el mismo pantalón de chándal desde hacía 4 días. Su cabello no había visto un peine desde hacía lo mismo. Buenos días, señor Beaumont. Soy la señora Dubois. La agencia me envía para la limpieza. Tendría unos 55 años, quizás 60, con el pelo gris recogido en un moño, manos trabajadoras y unos ojos, oh, esos ojos, que veían de verdad, no los muebles de diseño, ni las obras de arte de 6 cifras. Lo veía a él. Thomas asintió mecánicamente. Sis, claro, siéntase como en casa. La ironía de esa frase solo la captó después. Como en casa, como si alguien pudiera sentirse en casa allí. En ese mausoleo de lujo, la señora Dubois entró con su material. Nada de comentarios sobre la magnificencia del lugar. Ninguna exclamación frente al piano Steinway o la vista panorámica. Simplemente se arremangó y se puso a trabajar. Thomas la observó de lejos. Al principio, ella limpiaba con una presencia, una atención que convertía cada gesto en algo casi sagrado. No tenía prisa. Se tomaba su tiempo, como si cada superficie mereciera respeto. Hacia las 10, apareció con una bandeja, una taza de té humeante y 3 galletas caseras. Me he permitido preparar esto, señor Beaumont. Su voz era suave pero firme. Tiene pinta de necesitar azúcar. Thomas miró la bandeja, como si se tratara de un objeto extraterrestre. Nadie le había preparado té ¿Desde cuándo exactamente? Desde que su madre había muerto. Hacía 15 años. Desde aquella mujer que preparaba el desayuno antes de la escuela, que escuchaba sus historias, que lo veía de verdad. Gracias, murmuró, con la voz oxidada por la falta de uso. Ella sonrió. Una sonrisa simple, auténtica. De nada, mi pequeño. ¿Cuándo había sido el pequeño de alguien por última vez? PBO el Tura, caliente, reconfortante, con justo la cantidad de azúcar. Y una de las galletas. Luego
una segunda. Antes de darse cuenta, se las había comido todas. A la señora Dubois volvía 3 veces por semana, y cada vez estaba el té, a veces con galletas, a veces con un trocito de pastel. A mi marido le encanta cuando horneo. Siempre hago demasiado, mejor que sirva para algo. Al principio, Thomas aceptaba por cortesía. Luego, empezó a esperar esos momentos, no por la comida, sino por lo que venía con ella en las historias. La señora Dubois hablaba mientras trabajaba, de su vida, de su marido André, que había sido albañil antes de jubilarse, de sus 3 hijos, ya adultos, con sus propias vidas y sus propios desafíos. Claire, mi hija mayor, es enfermera, no gana mucho, pero deberías ver su cara cuando vuelve del trabajo. Agotada, sí, pero tan viva. Me dicen, mamá, hoy salvé una vida. ¿Qué trabajo puede ofrecer algo mejor que eso? Thomas escuchaba fascinado. Era un mundo que él no conocía. Un mundo donde la gente encontraba sentido en cosas sencillas. Un mundo donde la riqueza no se medía en euros en un día. Ella se fijó en los medicamentos. Decenas de frascos alineados sobre la encimera de la cocina como soldados esperando inspección. Son muchas pastillas. Eso, señor Bowman. Él se encogió de hombros. Recetados mágicos. Ella continuó limpiando en silencio durante unos minutos. Luego dijo, como si nada, mi marido también tomaba muchas medicinas. Para el corazón, para la diabetes, para los nervios. ¿Sabe qué fue lo que de verdad le ayudó? Thomas levantó la mirada. El huerto. Empezó a cultivar tomates, lechugas, hierbas. Al principio, me burlaba de él. Eres demasiado mayor para jugar al jardinero, le decía. Pero en Wasabiche. 6 meses después, el médico le redujo la mitad de los medicamentos. No porque los tomates sean mágicos, ojo, sino porque había vuelto a encontrar una razón para levantarse por la mañana. Algo que cuidar, algo que dependía de él. Anne hizo una pausa. Los seres humanos necesitan eso, ¿sabe? Sentirse útiles. Alimenta algo. Ya sean tomates, hijos o un sueño. Thomas pensó en esas palabras durante días. ¿Qué alimentaba a él? ¿Quién o qué dependía de él? Su cuenta bancaria crecía automáticamente. Las empresas de su padre funcionaban con o sin él. Existía sin existir de verdad. A la semana siguiente, la señora Dubois llegó con una pequeña maceta de barro. Dentro un diminuto brote verde. Nada complicado. Agua, sol, un poco de atención. Es todo lo que pide Anne. Thomas tomó la maceta con cuidado, como si sostuviera un tesoro frágil. No sé si sabré cuidarla. Nadie sabe antes de intentarlo. Mi pequeño. Wasabiche. Aunque se muera, ¿habrá aprendido algo? A la albahaca no murió. Thomas la ponía cerca de la ventana cada mañana. Comprobaba la tierra. Regaba cuando era necesario. Y un día, notó algo milagroso. Anne, una nueva hoja. Pequeña, verde claro, perfecta. Algo en él despertó. Una pequeña llama, casi invisible, pero real. Empezó a cocinar. Bueno, a intentar cocinar. Hizo una tortilla, mal hecha, demasiado hecha, pero era su creación. Hizo pasta con tomate. Simple, paste, deliciosa de una forma que ningún restaurante con estrella podía reproducir porque la había hecho con sus propias manos. A la señora Dubois sonreía al ver las ollas sucias en el fregadero. Por fin, vida de verdad en esta cocina. Empezaron a hablar de verdad. Thomas le contaba su infancia, aquellos años en los que su padre construía un imperio y ya no tenía tiempo para él. Tenía todo lo que un niño podía desear, excepto lo esencial, le confesó un día. Con lágrimas en los ojos, en la señora Dubois no sintió lástima. Simplemente asintió. La desgracia de los ricos es tan real como la de los pobres. Solo es diferente. El dinero no cura la soledad. ¿Cómo lo hace usted?, le preguntó él. ¿Cómo encuentra sentido en todo esto? ¿En limpiar las casas de otros? ¿En vivir sin lujo? Ella se echó a reír. Una risa cálida que llenó la habitación. Mi pequeño, el lujo no está en las cosas. Está en los momentos, cuando mi André me toma de la mano mientras vemos la televisión. Cuando mis nietos vienen el domingo y la casa huele a tarta de manzana. Cuando veo a uno de mis clientes, como usted, empezar a revivir. Ese es el verdadero lujo. Las semanas pasaban. Thomas recuperaba peso, no solo en su cuerpo sino en su existencia. Se inscribió en un curso de cocina. Empezó a hacer voluntariado en una asociación que servía comidas a personas sin hogar. Cada sábado se levantaba temprano, se ponía un delantal
y servía sopa a gente que no tenía nada, pero que decía, gracias. Con más sinceridad que todos los hombres de negocios que había conocido un día, se reunió con su padre para almorzar. Pierre Beaumont notó inmediatamente la transformación. Tienes mejor aspecto. Has recuperado peso, sí, padre. Mejora me preocupabas. Entonces, ¿el proyecto del Marais? Thomas respiró hondo. Padre, voy a vender mis participaciones. El silencio fue ensordecedor. ¿Perdón? Voy a vender mis participaciones en la empresa. Quiero hacer otra cosa. ¿Qué podría ser mejor que el imperio que he construido? Thomas sonrió con suavidad. Padre, has construido un imperio magnífico, pero no es mi imperio. No es mi vida. Quiero construir algo que tenga sentido para mí. ¿Y que tiene sentido para ti? La voz de su padre era una mezcla de rabia y confusión. Ayudar a la gente. Alimentar a la gente. No económicamente, sino de verdad. Quiero abrir un restaurante solidario. Un lugar donde las personas que tienen dinero paguen por su comida y por la comida de alguien que no puede pagar. Un lugar donde la gente se conecte, donde se vean de verdad. Su padre lo miró como si hablara un idioma extranjero, pero por primera vez en años, a Thomas no le importó. Ya no buscaba la aprobación de su padre, buscaba su propia aprobación. El restaurante abrió 6 meses después, no en un barrio chic, sino en un barrio en dificultad, que necesitaba luz. Thomas trabajaba allí todos los días, cocinaba, servía, escuchaba las historias de sus clientes, y adivina, ¿a quién contrató como consultora especial? A la señora Dubois, por supuesto, por sus consejos y sus recetas, le dijo sonriendo. Ella aceptó con la misma sonrisa que había tenido el primer día, con una condición: mi pequeño, deja de llamarme señora Dubois. Me llamo Marguerite Noy. Thomas pesa 78 kilos, un peso saludable para su 1,80 m. Pero más importante aún, pesa algo en este mundo, no por su dinero, sino por su presencia, por su acción, por las vidas que toca cada día. Su padre vino una vez al restaurante. Permaneció en silencio durante toda la comida, observando a su hijo interactuar con los clientes, sonreír sinceramente, vivir de verdad. Al irse, estrechó la mano de Thomas. No entiendo tu elección, pero veo que eres feliz. Y quizás eso es lo que tu madre habría querido. Era la primera vez que mencionaba a su madre en 15 años. Thomas sintió las lágrimas subir. Gracias, padre. En esa noche, Thomas volvió a su apartamento, mucho más pequeño ahora que había vendido el ático. Regó su albahaca, que se había convertido en una hermosa planta frondosa. Preparó una cena sencilla y se sentó junto a la ventana, mirando cómo la ciudad se iluminaba. Ya no tenía millones en el banco, ya no tenía jet privado ni coche de lujo, pero tenía algo que ningún dinero del mundo podía comprar: a un sentido para su vida. A veces, no es lo que poseemos lo que nos salva, es lo que damos. No es el dinero lo que nos alimenta, sino las conexiones humanas, los pequeños gestos, los momentos de verdadera presencia. Y a veces, la salvación llega por la puerta de servicio, traída por una mujer de la limpieza que ve lo que nadie más ve. Nuestra humanidad, vivimos en un mundo obsesionado con la acumulación. Más dinero, más éxito, más posesiones. Pero la historia de Thomas nos recuerda una verdad esencial: la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos y en lo que compartimos. Si esta historia te ha conmovido, si resuena con algo dentro de ti, no te la guardes. Compártela con alguien que la necesite. Compártela con alguien que se sienta perdido en la abundancia o que busque sentido en el vacío. Juntos, podemos recordarle al mundo que el verdadero valor de una vida se mide en amor, en conexión, en presencia, no en euros. Suscríbete para más historias que inspiran, que transforman, que recuerdan lo que realmente importa, porque todos necesitamos esos recordatorios. Todos necesitamos a nuestra Marguerite, esa persona que nos ayuda a ver lo que es verdaderamente importante. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que realmente te nutre? Deja un comentario aquí abajo. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.